MX Noticias. Quienes me siguen en Twitter saben que he llevado un seguimiento cotidiano de los ciclos económicos de México y esta noche le compartiré cómo vamos con el famoso rebote después de la terrible caída del año 2020. Bien, mire, permítale mostrarle que dentro del sistema de indicadores de nuestra Institución Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, hay obviamente un sistema de indicadores que se llama indicadores cíclicos, donde hay un indicador llamado coincidente y un indicador llamado adelantado. Le voy a platicar para qué sirven esos indicadores. Primero que nada, piense usted por un momento en que en este sistema de indicadores se pueden agrupar un conjunto de variables que se pueden agrupar en una sola. Tal es el caso del indicador coincidente, en el que se agrupan 6 variables. Y esas 6 variables nos permiten poder agregar el comportamiento en el que se encuentra el estado general de la economía. La economía se dedica a estudiar justamente a lo que es, obviamente, un país como si fuera un cuerpo social que está ahí, y tratándose de un médico que es el economista, para poder evaluar sus signos vitales. Y esos signos vitales se miden con muchas de las variables que aquí presentamos a ustedes cotidianamente en Cuentas Claras. Pero este sistema nos va a permitir identificar con una analogía un tanto familiar para usted de este ciclo que viven los negocios. Aquí lo he presentado a usted. Hay ciclos en los cuales, por ejemplo, nuestra agricultura es tan generosa que tiene ciclos de cosecha, pero cuando vienen los ciclos de siembra no hay cosecha de esos bienes. Y así otro tipo de negocios como es el turismo en las llamadas temporadas altas y temporadas bajas. Ese comportamiento cíclico lo observamos en este sistema del INEGI, en este gráfico. Uno pudiera verlo y hacerlo familiar con lo que hace un electrocardiógrafo. Un electrocardiógrafo lo que hace es medir las pulsaciones eléctricas que tiene nuestro corazón. Bueno, pues este sistema mide las pulsaciones eléctricas que tiene una economía y particularmente como la mexicana. En este horizonte de tiempo que está medido en este gráfico está desde 1980, 31 años, ya casi 32 años, de evaluar mes a mes el estado general de la economía. Y esta línea que está aquí es una línea que se llama de tendencia de largo plazo, es decir, cómo se comportaría en el largo del tiempo alrededor de ese ciclo que viven obviamente los negocios. Pero aquí el negocio no es la economía, es el agregado de todo lo que ocurre en la economía con el comportamiento del trabajo, la inversión, el gasto público, etcétera, el consumo, como vimos con algunos de nuestros analistas. Estos puntos que están en este gráfico son cimas, como si usted subiera a lo más alto de una montaña y después evidentemente, bueno, pues tiene que bajar. Pero en la economía, esta baja que se espera después de una expansión, a esto se le llama una expansión, es que la economía no se sobrecaliente demasiado, porque entonces la maquinaria puede empezar a fallar y requiere mantenimiento. No quiere decir esto que estas caídas sean malas. Son malas cuando llegan a esto que denominamos un valle, y es cuando caemos en estas sombras grises que se denominan ciclos de recesión, es decir, ciclos en los cuales después de esta tendencia que está aquí en el centro, esta parte sí significa una caída severa en la economía. Como fue, por ejemplo, la que quizás muchos de quienes me escuchan la vivieron allá en el año 94-95, en donde la economía cayó severamente, casi 9%, y tuvimos un ciclo de recesión que fue afortunadamente muy corto. El ciclo de recesión más largo que hemos tenido fue del año 2000 al año 2003, 37 meses consecutivos en los cuales la economía tuvo una tendencia de caída. Cuando hablamos de una caída en la economía, estamos hablando de que se generan menos empleos, menos inversión, menos pago de impuestos y desde luego pues las cosas no van bien en casa. Después de estos ciclos que vive la economía, pues obviamente lo que esperaría uno es de que siga con esa tendencia de fases de expansión y fases de contracción, pero no tan severas como la que ocurrió, usted lo sabe, en el año 2020, una caída tan severa en el ciclo económico que el llamado rebote, a esto que ha escuchado usted quizás de manera un poco más familiar, es decir, supongamos también, obviamente con el debido respeto a la teoría económica, que estamos nosotros en este nivel cero, ahí, a la orilla de la alberca.
caemos en la alberca y caemos hasta el fondo. Evidentemente, para sobrevivir, pues rebotamos y esperamos regresar cuando menos al nivel cero, es decir, al nivel previo, al nivel en el cual podamos tomar respiración para la economía. Y algunas de esas variables que componen ese indicador, pues si le metemos un zoom, bueno, pues aquí vemos nosotros que esa caída ahora en los meses recientes ya no nos está llevando en rebote hasta el nivel que llamamos de tendencia de largo plazo, o en esta analogía que puse para usted, al nivel de la orilla de la alberca. Estamos empezando a irnos en línea horizontal y peligrosamente a volver a caer. Esto porque la economía se ha debilitado en los últimos 3 años. Lo podemos ver tan solo en 2 de los 6 indicadores que componen este indicador coincidente, que es el indicador global de la actividad económica y el de la actividad industrial, en donde el indicador global de la actividad económica ya tiene una tendencia nuevamente negativa. Y esto es por muchas de las cosas que usted ha escuchado con mis invitados. Falta de inversión, el consumo se va un poco más lento, el gasto público, hay mucha austeridad, se canaliza obviamente a proyectos que no tienen una penetración en la economía para crear empleos, para multiplicar el consumo de materias primas, bienes intermedios, etcétera. Y finalmente, bueno, pues lo que vemos nosotros también es esta tendencia, eso que vio usted ahí de manera horizontal, ahora lo vemos en perspectiva. Siempre aspiramos a crecer. Usted invierte en un negocio y espera evidentemente crecer, tener más clientes, tener más ventas. Eso es lo que llamamos tendencia de crecimiento. La tendencia de crecimiento en un ejercicio que hacemos los economistas con una regresión lineal, no la voy a poner aquí sofisticada, no es el propósito, la tendencia debería de ser esta. Seguir creciendo a pesar de esos ciclos, pero desafortunadamente con lo que ha ocurrido en los últimos 3 años, tenemos una brecha negativa de crecimiento que habrá de recuperarse incluso en más de una década, desafortunadamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo metiéndole el zoom a esto? De que esa tendencia se rompió a partir de agosto del 2018, cuando se empezaron a tomar decisiones en contra de la inversión, particularmente, usted lo sabe, con la cancelación del proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México, el Naim, y otras decisiones que se empezaron a tomar, rompiendo la expectativa del Estado de Derecho y la incertidumbre para la inversión. No es que sea un golpe, o sean intentos de los inversionistas de no querer estar en nuestro país invirtiendo, no, tienen que reponer los bienes que se consumen por usarlos y bienes nuevos, pero eso cada vez se alenta con mayor peligrosidad y entonces entraríamos a un ciclo en el cual podríamos tardar ya no solamente una década, sino más tiempo en dejar de crecer. Así que la conclusión finalmente de la lectura de este sistema de indicadores, que sí es sofisticada, pero yo me permití hacer una analogía con usted para llevarlo de la mano, la importancia que tiene esto en la toma de decisiones a nivel de los negocios y a nivel también de la política pública, es fundamentalmente esto, evitar la recesión, porque la recesión quiere decir precariedad de ingresos, menor consumo, menor ahorro, menor inversión y sobre todo llenar la incertidumbre en el largo plazo. La confianza desafortunadamente se pierde en segundos y se recupera en una eternidad. Así que bueno, aquí seguiré compartiéndole el estado general de la economía, de este cuerpo social que tiene sus signos vitales y que todos los días requieren ser medidos y evaluados.